Hola, hola, muy buenos días. Hoy martes 19 de enero. Quiero que comencemos orando como lo hacemos siempre, ¿sí? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos a ti, nuestro buen Dios, y te rogamos que continúes esta labor tan impresionante de cambiar nuestras vidas, transformarnos, darnos valor para hacerlo, Señor. Y en este tema que ya estamos en la recta final hacia terminar después de tantos días de estudiar respecto a cómo ser libre de la culpa por medio del perdón. Señor, que hoy podamos descubrir un poquito más de tu perfecta voluntad para nosotros. Límpianos, sánanos, transfórmanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy buenos días a todos, lindo verles conectados. Gracias por hacerlo de esta manera. Quiero que vayamos a nuestro estudio y siempre comenzamos con esta frase del día y hoy Jean-Paul Sartre decía: el hombre nace libre, responsable y sin excusas. Qué fuerte esto, ¿no? Porque de verdad nacemos así y de repente nosotros nos descarriamos por diversas razones, pero no hacemos lo que nos corresponde delante de Dios. El tema de hoy comienza con una pregunta otra vez. ¿Podemos escapar de Dios? Cuando no entendemos que la situación difícil y aún inmerecida que estamos viviendo se hace parte de una estrategia de Dios para formarnos, perdemos. Porque siempre nuestro concepto es que es inmerecido lo que estamos recibiendo. Pero cuando comprendemos que es Dios el que está detrás de todo, transformando esa situación difícil para enseñarnos algo, para que conozcamos un poco más de Él, entonces ganamos, de verdad. Dios nos edifica, Dios nos transforma, aprovechamos de esa situación difícil y podemos subir un par de escalones más porque sabemos que Dios estuvo con nosotros enseñándonos a través de eso. Ahora, no es Dios quien genera la situación difícil, pero con seguridad que puede y quiere utilizarla para transformar algo en nuestros corazones. Pero todo eso depende de nosotros. Por lo menos tres cosas que nosotros podemos hacer para comprender que Dios está detrás de todo esto. Lo primero que tenemos que comprender es tratar de entrar en sintonía con Dios. Preguntarle: Señor, ¿por qué razón estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Qué me querés enseñar a través de esto? ¿Saben que cuando aprendemos a ver la vida de esta manera, podemos tomar lecciones importantísimas de cada situación que vivimos? Segundo, creer que sus caminos son justos y sus maneras son correctas. Lo que nos han hecho puede ser muy injusto. La gente se pudo haber comportado pésimamente contigo, pero si te quedas viviendo en esa situación, no vas a prosperar. Pero si comprendes que Dios, a pesar de la situación difícil que te ha afectado tanto, la está utilizando para transformar todo y para que todo te enseñe y te lleve al propósito de Dios, entonces vas a descubrir la bendición de estar completamente sirviendo a Dios de acuerdo a su voluntad y aceptando los propósitos de Dios para ti. Y tercero, someternos al proceso formador por medio de la prueba o la oposición. Hay un proceso de formación en nuestra vida. Todo el tiempo estamos siendo perfeccionados. Somos perfectibles, no somos perfectos. Dios va trabajando en nosotros constantemente de tal manera que nos parezcamos más a Él, dejando de ser como nosotros y empezando a parecernos más al carácter, a la identidad de Cristo en nosotros. No hablo de una aceptación de la tragedia, de la maldad o del error como si fueran preparados por Dios como un castigo por algo malo que hicimos. No estoy tratando de decir eso, absolutamente no, sino de considerar seriamente la opción soberana y la potestad de Dios para utilizar aquello, cualquiera fuere la situación mala o perversa que estamos atravesando, para pulir y formar nuestro carácter en Él, para ser transformados en Él. En ese entendido, debemos evitar la tentación de escapar del trato de Dios, porque tratamos de encerrarnos en nosotros mismos y de no exponer nuestro corazón para no ser heridos más todavía,
pero eso nos aleja del trato que Dios quiere tener para con nosotros. ¿Cómo es esto posible? Por ejemplo, nos escapamos de Dios cuando aceptamos adoptar algunas posiciones que no corresponden. Primera posición que no corresponde, que adoptamos, es la posición de retirada, que es la típica de quienes en el desierto escogen mirar hacia Egipto en vez de mirar hacia la tierra prometida. Allá, antes, estábamos mejor. ¿Se acuerdan el pueblo de Israel? En ese otro lugar, con aquellas personas, esto no sucedería. Allá comíamos cebollitas y ajos y estábamos más o menos bien. Y eso es terrible, porque al tomar esa posición y adoptar esa posición de retirada, nos estamos alejando de la situación, sí, es verdad, pero nos alejamos del trato de Dios. Apenas la situación cambia y nos golpea, cuando ya no es placentera, no nos satisface, queremos retroceder, queremos escondernos. Pero si lo hacemos tan pronto como podemos, pasamos a una segunda posición que podemos adoptar, que es la autojusticia. Como yo estoy bien, entonces todos están mal. Ustedes están mal y yo estoy bien. Esa es otra de las posiciones que adoptamos cuando no perdonamos o cuando no aceptamos el trato de Dios para con nosotros. No podemos siquiera considerar la opción de mirar que si hay algo todavía para resolver, tenemos que mirar hacia adentro. Miramos a los demás, pero no nos miramos nosotros. Cuando empezás a mirarte adentro y dejar de ver a los demás, es entonces cuando comienza a ver usted y yo, miramos, realmente Dios está tratando conmigo. Él todavía tiene que trabajar sobre mi corazón. Entonces, no tomar mi propia justicia, sino, como decía el apóstol Pablo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, aprender a confiar y descansar que Dios está obrando a pesar de que nos duela. En la tercera posición que adoptamos es la autoconmiseración, eso que llamamos victimitis, porque nos hace centrarnos en nosotros mismos, en lo que sufrimos y en lo malo de la gente. Tomamos la posición de pobrecito yo, ¿no? Que solo nos atrapa, nos retiene en el mismo lugar, nos encarcela. Y hay gente que vive así toda la vida, presa de una amargura, presa de la falta de perdón, de la autoconmiseración. Sea libre en el nombre de Jesús. Otra posición que adoptamos es la rebelión, que puede ser abierta o escondida. La primera es obvia. Y la segunda es cuando no aceptamos el proceso difícil que nos toca vivir y nos enojamos. Nos enojamos con otros, con Dios, con nosotros mismos. ¿Con quiénes se enoja usted cuando entra en esa posición de rebelión? Con personas o circunstancias a las que le atribuimos la responsabilidad de la situación. Vos sos el culpable, vos sos la culpable. Siempre actúas de ese modo. Asumimos que si estos aceptan la culpabilidad, vamos a encontrar paz. Creemos que si el otro acepta su culpa, nosotros vamos a descansar. Pero realmente no es así. Todas estas situaciones hipotéticas y muchas veces reales, muy reales en nosotros, todas esas situaciones que asumimos son actitudes que nos impiden someternos a un Dios soberano, someternos al Señor y a su trato, y paralizan nuestra capacidad de salir airosos en medio de la oposición. Toda situación que es adversa nos puede hundir o nos puede poner en una posición nueva en Cristo. Usted decide qué hacer. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Santiago 4:7, quiero dejarles este versículo. Sométase pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Este es el primer versículo más fuerte que quiero traer a colación hoy y que creo que Dios nos está diciendo a través de su palabra, que el creyente se encuentra permanentemente en una lucha espiritual. Por lo tanto, cualquier situación debe ser entendida desde ese contexto, desde el contexto espiritual. No se ponga en el plano de lo material, póngase en el contexto de lo espiritual. Debemos entender que la batalla principal es por quien está en el trono de nuestro corazón, quien gobierna en nuestro corazón, el corazón. ¿Es Dios o yo? ¿El yo o Dios? ¿Lo que yo quiero es mi carne o el Señor?
Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Segunda cosa que quiero que tomemos como una aplicación práctica, se encuentra en Isaías 1:5. Dice, ¿para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. La rebelión, es activa o pasiva, que surge de no aceptar o afrontar adecuadamente las circunstancias difíciles. Eso nos coloca en una posición de mayor vulnerabilidad. Si usted no acepta la posición en que está, de agresor o de agredido, sea un pacífico o no, pero necesita afrontar adecuadamente las circunstancias que está viviendo. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Estamos golpeados y solamente Dios puede tratar con nosotros y enseñarnos una lección. Y por último, cierro con Job 23, versículos 2 al 4. Dice, aún hoy mi queja es rebelión, su mano es pesada a pesar de mi gemido. ¿Quién me diera saber dónde encontrarlo para poder llegar hasta su trono? Expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos. Es normal ante la crisis o el dolor que tengamos muchas preguntas, pero no debemos quedarnos con una queja o un enojo constante que puede llevarnos al plano de una rebelión contra Dios. Porque mucha gente culpa a Dios. ¿Por qué las guerras? ¿Por qué mis padres me abandonaron? ¿Por qué he sido pobre? ¿Por qué soy huérfano? ¿Por qué Dios se olvidó de nosotros? Pero no es así. Yo estoy tomando la posición incorrecta. Mi posición correcta sería como Job. Yo quisiera llegar hasta tu trono, exponer mi caso, pero también quiero escucharte a ti, qué tienes para enseñarme y qué debo aprender de esta situación. Ahora, vamos a una aplicación práctica. Varias preguntas que me gustaría hacerle. ¿Se dedica a tiempo usted a pensar en sus errores? ¿Se identifica con algunos de los errores que mencioné antes en el tema de hoy? ¿Cuál de ellos? Anótelo. Y asegúrese de orar y pedirle a Dios perdón mire, no aceptar su soberanía. A pesar de todo lo que está viviendo, Dios sigue en el trono y Dios está en control. Entonces pídale perdón a Dios por no aceptar su soberanía aún sobre los problemas. Segunda pregunta que quiero hacer. ¿Hay alguna ofensa o herida que todavía no acepta y que cuando comenta a otros y en sus palabras se manifiesta el enojo, la crítica, juicio, queja, dolor? ¿Hay todavía algo así? ¿Hay alguna ofensa, alguna herida abierta? Ahora, ¿qué piensa hacer para cambiar esa situación? Tome un tiempo para orar, tomemos un tiempo para orar ahora. Es posible que la rebelión contra Dios te haya impedido perdonar o soltar ese recuerdo. Porque cuando no soltamos las cosas probablemente seguimos rebelados contra Dios, estamos rebelándonos contra Él y al trato de Él a nuestra vida. Y si es así, pídale perdón a Dios por rebelarse y acepte la prueba y pídale ayuda a Dios para salir de la prueba. Y resuelva este asunto en una actitud de humillación a Dios. Y tome algunas decisiones. ¿Qué hará al respecto de esto? Padre, en el nombre de Jesús, hoy una vez más vamos a ti y pedimos, Señor, que nos ayudes a darnos cuenta si en nuestro corazón hay rebelión contra ti y contra el trato que estás teniendo para con nosotros. Señor, queremos reconocer que ante todo tú tratas con nuestras vidas y tú, Señor, tratas de que todo lo malo que ocurra sea tornado en una bendición y crecimiento en nosotros. Padre, y hasta que lo entendamos, vamos a salir de las pruebas airosos y vamos a recibir el trato que tú quieres y el crecimiento que tú deseas para nosotros. Transforma nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Qué lindo es compartir, ¿verdad? Qué tema tan poderoso este de cómo ser libre de la culpa por medio del perdón. Creo que todos los días estamos aprendiendo mucho. Yo lo estoy haciendo. Espero que para usted también sea poderoso para transformar
su corazón y su vida. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos mañana y les espero. Por favor, no deje de ver y de oír lo que Dios está tratando de decirle. Hasta mañana.